Hola a todos y bienvenidos a ROSMed. Hoy vamos a iniciar con un nuevo libro. Vamos a hablar acerca del libro de embriología de Lachman y pues vamos a iniciar con el capítulo 1, que vendría a ser Introducción a la regulación y la señalización molecular. Bueno, empecemos mencionando que la biología molecular ha transformado la embriología al proporcionar herramientas y técnicas que permiten estudiar el desarrollo embrionario a niveles más profundos y detallados. Los avances en la secuenciación del genoma humano y la creación de métodos para investigar la regulación genética ha elevado nuestra comprensión del desarrollo normal y anormal. Ahora podemos examinar el desarrollo desde una perspectiva anatómica, bioquímica y molecular, lo que ha enriquecido significativamente nuestra comprensión de la embriología. Ahora, el desarrollo embrionario está dirigido por el genoma, que contiene toda la información necesaria para formar un organismo completo. Esta información está codificada en el ADN, organizado en secuencias llamadas genes. Los genes codifican proteínas que a su vez regulan la expresión de otros genes y actúan como moléculas de señalización para organizar el desarrollo. En el genoma humano hay aproximadamente 23.000 genes, que es menos de lo que se había estimado previamente, es decir, 100.000 genes según algunas predicciones iniciales. La discrepancia se debe a la complejidad de la regulación genética. Un solo gen puede dar lugar a múltiples proteínas a través de diferentes mecanismos, de tal manera que contradice la antigua hipótesis de un gen, una proteína. Y bien, la expresión génica se regula en varios niveles. Primero está la transcripción de genes, que básicamente es donde los genes están contenidos en una estructura de ADN y proteínas llamadas cromatina, cuya unidad básica es el nucleosoma. Cada nucleosoma consta de un octámero de proteínas histonas y aproximadamente 140 pares de bases de ADN. Los nucleosomas se agrupan formando una estructura que puede limitar la transcripción del ADN. En este estado, la cromatina se conoce como heterocromatina, mientras que cuando está desenrollada para permitir la transcripción se denomina eucromatina. En segundo lugar, tenemos el procesamiento posttranscripcional. Después de la transcripción, el ADN produce ARN mensajero que contiene exones, es decir, secuencias codificantes, e intrones, secuencias no codificantes. Los intrones son eliminados durante el procesamiento posttranscripcional y los exones prácticamente se ensamblan para formar el ARN mensajero maduro que se traduce en proteínas. Y finalmente, pues las modificaciones de estas proteínas. Las proteínas sintetizadas a partir del ARN mensajero pueden experimentar diversas modificaciones posttransduccionales que afectan su función y la estabilidad. Hablemos un poquito más de la transcripción genética en detalle, ¿no? Entonces tenemos lo que es la estructura del ADN, en donde los genes están en la cromatina, que puede ser compacta, como habíamos mencionado. Esto se refiere cuando está en forma de heterocromatina o relajada eucromatina. Para que un gen se transcriba, la cromatina tiene que estar en estado de eucromatina. Ahora, mencionemos cuáles son esos componentes del gen. Un gen típico tiene primero una región promotora, donde se une el ARN polimerasa para iniciar la transcripción. También contiene el sitio de inicio de la transcripción. También contiene el sitio de inicio de traducción, en donde prácticamente se da la identificación del primer aminoácido. Otro de los componentes vendrá a ser el codón, que básicamente es una terminación de la traducción. Y finalmente la región 3 no traducida, que básicamente incluye una secuencia de coli-poli A que estabiliza el ARN, es decir, básicamente una poliadenilación. Y bien, ahora mencionemos otro componente, y más que un componente, es algo muy importante dentro de esta traducción, que vendría a ser la caja TATA y factores de transcripción. La región promotora a menudo contiene la secuencia TATA, ¿no? Conocida como caja TATA. La ARN polimerasa necesita factores de transcripción adicionales para unirse a esta caja. Estos factores tienen dominios de unión al ADN y de transactivación que regulan la transcripción activando o reprimiendo la expresión génica. En otras palabras, esta caja TATA es una secuencia especial en el ADN que se encuentra en la región promotora de los genes. Y básicamente pues actúa como una especie de señal para que el ARN polimerasa, que es una proteína que ayuda a copiar la información del ADN para hacerse ARN, se una al ADN. Así de simple.
Y es aquí donde entran dos factores muy importantes. Primero, los elementos reguladores, que vamos a tener dos: potenciadores y silenciadores. Los potenciadores son elementos reguladores del ADN que aumentan la eficiencia de los promotores y pueden estar ubicados lejos del promotor. Los potenciadores activan la transcripción, mientras que los silenciadores la inhiben. Y en segundo lugar, la metilación, que básicamente significa o es un proceso químico en el que se añade un grupo metilo a una molécula de ADN, generalmente en las citosinas, que son una de las bases del ADN. Este proceso se realiza en regiones específicas del ADN, como las regiones promotora de los genes, es decir, la parte inicial de cada gen, ¿no? Ahora, una cosa muy interesante es que todas las células como tal tienen este proceso de metilación, ¿no? Específicamente, como hemos mencionado, es algo que tienen, que básicamente es una característica más de todas las células del organismo. Sin embargo, el patrón de metilación puede diferir entre distintos tipos celulares. Un ejemplo de estos va a ser que se va a dar, por ejemplo, el cambio de la expresión génica, sobre todo en factores cuando se habla del sexo de un individuo, ¿no? Es decir, inactivación de genes. Este control de seguridad adicional puede ser aplicado a áreas específicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cromosoma X en las mujeres, uno de los dos cromosomas X se cubre con este adhesivo para que su actividad pueda ser inactiva, igual que en el caso de la impronta genética, donde solo una versión de un gen es activada mientras que la otra permanece inactiva. Ok, entonces existen más elementos dentro de la regulación de la transcripción que vendrían a ser, por ejemplo, el ARN nuclear y el empalme alternativo. Cuando hablamos de ARN nuclear, nos referimos que básicamente es la transcripción inicial de un gen. Este va a contener tanto exones, es decir, secuencias codificantes, como intrones, secuencias no codificantes. El ARN nuclear es más largo que el ARN mensajero. Maduro porque incluye intrones que deben ser eliminados antes de que el ARN pueda salir del núcleo. Y en segundo lugar, otra de las cosas que tiene que ver mucho con la regulación de esta expresión genética es el proceso mediante el cual los intrones se eliminan y los exones se unen de diferentes maneras, creando variantes de ARN. A esto le llamaremos empalme alternativo. Este proceso es realizado por los espliceosomas, complejos de ARN nuclear y pequeños ARN de proteínas. El empalme alternativo permite que solo un gen produzca diferentes isoformas de proteínas, adaptadas a las necesidades de diferentes tipos celulares. Y en tercer lugar, los isoformas de empalme. Estas proteínas resultantes del empalme alternativo se conocen como isoformas de empalme. Por ejemplo, el gen WT1 produce distintas isoformas que tienen funciones específicas en el desarrollo del sistema gonadal y renal. Otro de los factores o elementos de regulación va a ser las modificaciones post-traduccionales, ¿no? Entonces, después de la traducción, las proteínas pueden sufrir modificaciones adicionales que afectan su función. Estas modificaciones pueden incluir lo siguiente. Primero, el corte. Algunas proteínas necesitan ser cortadas para volverse activas. Luego, la fosforilación. La adición de grupos fosfato puede cambiar la actividad o la localización de una proteína. En tercer lugar, las interacciones proteicas. Algunas proteínas deben combinarse con otras para funcionar correctamente. Y finalmente, la localización celular. Las proteínas pueden ser dirigidas a regiones específicas dentro de la célula. Estos niveles adicionales de regulación van a permitir que el número de proteínas producidas sea significativamente mayor que el número de genes, proporcionando una gran diversidad funcional. Otro de los conceptos que nos brinda el libro va a ser la inducción y la formación de órganos, ¿no? Una introducción de estos. Para esto tenemos que tener en cuenta tres factores importantes, que vendría a ser primero las interacciones inductivas, la interacción epitelio-mesenquima y finalmente la importancia que tiene que ver la comunicación entre tejido y célula. Entonces, primero, la formación de órganos y estructuras durante el desarrollo embrionario implica la interacción entre células y tejidos. Ahora, este proceso básicamente es cuando hay un grupo de células, el cual va a ser llamado como el inductor, que envía señales a otro grupo de células llamado el receptor, cambiando su destino celular, ¿no? Y se genera en base a esto algo que se llama competencia, que básicamente es la capacidad de las células receptoras para responder a una señal inductiva. La competencia requiere que las células receptoras estén activadas por factores de competencia específicos.
Ahora, en segundo lugar, tenemos lo que son las interacciones epitelio-mesenquima. Estas interacciones son fundamentales en el desarrollo de muchos órganos, ¿no? Entonces, las células epiteliales, como sabemos, son aquellas que forman estructuras compactas como tubos y láminas, y las células mesenquimatosas van a tener la disposición dispersa y fibrosa en la matriz extracelular. Algunos ejemplos de este tipo de interacción epitelio-mesenquima van a ser los siguientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el endodermo intestinal y mesenquima circundante, en donde estos van a formar órganos derivados del intestino como el hígado y el páncreas. También tenemos el mesenquima de las extremidades y ectodermo suprayacente, que vendría a ser prácticamente cuando se produce el crecimiento y diferenciación de las extremidades. En tercer lugar, tenemos el endodermo de la yema ureteral y mesenquima de la blastema metanefrénico, ¿no? Que básicamente es lo que forma las nefronas en el riñón. Y finalmente, la inducción del cristalino. El epitelio de la copa óptica induce la formación de lo que es el cristalino. Y bien, para que la diferenciación y el desarrollo continúen correctamente, es crucial la comunicación continua entre el tejido inductor y el tejido receptor. Es decir, hay una importancia entre la comunicación entre célula y tejido. Esta intercomunicación asegura que los procesos de desarrollo y formación de órganos se lleven a cabo de manera adecuada y sincronizada. Y ya que estamos mencionando la importancia entre la intercomunicación de células y tejidos, hablemos acerca de la señalización celular. La señalización celular es fundamental para coordinar el desarrollo y la función de los organismos multicelulares. Y bueno, estos van a tener dos tipos de señalización. La señalización celular parácrina, en donde básicamente va a ser una forma de señalización, en donde las proteínas que van a ser factores de parácrinos, que son sintetizadas por una célula, se difunden a distancias cortas para afectar a células adyacentes, ¿no? Un ejemplo de estos son los factores de crecimiento y de diferenciación, más conocidos como los GDF, ¿no? Por ejemplo, los factores de crecimiento de fibroblastos, las proteínas HET, las proteínas también WNT y también lo que vendría a ser el factor TGF-beta, ¿no? Son los ejemplos más importantes de factores parácrinos que van a regular el desarrollo y la diferenciación celular. En segundo lugar tenemos la señalización yuxtacrina, ¿no? La señalización yuxtacrina no involucra factores difusibles. En su lugar se basa en interacciones directas entre células adyacentes, ¿no? Para esto tenemos básicamente tres mecanismos por el cual se van a dar esta señalización. Primero, hay una interacción directa entre superficies celulares. Una proteína en la superficie de una célula interfiere con un receptor en una célula adyacente. Un ejemplo de estos vendría a ser la vía Notch. Ahora, otro de los mecanismos que tiene que ver mucho con esta señalización yuxtacrina, vendría a ser lo que es la interacción con la matriz extracelular. Algunos ligandos que son secretados se unen a receptores en células cercanas. La matriz celular, que básicamente podría ser en algunos aspectos como el colágeno, la fibronectina o la laminina, van a proporcionar un sustrato para la adhesión y migración celular. Las integrinas son receptores que se unen a la matriz celular con el citoesqueleto celular. Y en tercer lugar, otro de los mecanismos de esta señalización yuxtacrina va a ser las uniones gap. Las uniones gap permiten la comunicación directa entre células adyacentes mediante canales que permiten el paso de iones y moléculas pequeñas. Son cruciales en tejidos epiteliales y otros donde las células necesitan coordinar su actividad. Entonces, en otras palabras, señalización parácrina son a grandes distancias y señalización yuxtacrina es de manera más directa. Ahora, para esto también existen las vías de transducción de señales, ¿no? Para esto vamos a también tener de la misma manera transducciones de señales parácrinas, que básicamente el mecanismo de este es cuando hay un ligando se une a un receptor en la superficie celular, lo que va a inducir un cambio en la conformación del receptor y activa su dominio citoplásmico. Este cambio va a activar una cascada de señalizaciones que involucra la fosforilación de proteínas, lo que finalmente va a afectar la expresión genética mediante factores de transcripción. Algunos ejemplos de estos factores parácrinos, que de hecho ya habíamos mencionado, pero los vamos a describir ahora con más detalle, es que en primer lugar van a ser los factores de crecimiento de fibroblastos, que de hecho básicamente en todas las bibliografías a nivel incluso patológico se menciona, ¿no? Estos factores de crecimiento de fibroblastos son un grupo de proteínas que juegan un papel crucial en una variedad de procesos biológicos. En este caso, por ejemplo, la angiogénesis, ¿no? Que básicamente es la recuperación del tejido, el crecimiento del tejido de los vasos sanguíneos.
En este caso también tenemos otro de los ejemplos que vendría a ser el crecimiento de las neuronas, específicamente los axones, y la diferenciación celular. Entonces, en la angiogénesis, los factores de crecimiento de fibroblastos van a estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos, un proceso esencial para la reparación de tejidos y la formación de nuevos vasos durante el desarrollo embrionario y también la cicatrización. Cuando hablamos del crecimiento de neuronas nos referimos a los crecimientos axónicos, ¿no? En el sistema nervioso, este tipo de factor influye en el crecimiento y la dirección de los axones, que son las extensiones básicamente de las neuronas, y obviamente que sirven para la transmisión de señales a otras células. Y finalmente también el desarrollo de extremidades del cerebro, ¿no? Y específicamente en este caso, el cerebro, ¿no? En este caso actúa un factor de crecimiento que vendría a ser el factor de crecimiento de fibroblastos 8, en particular, ya que es crucial para el desarrollo de las extremidades y el cerebro. Ayuda a regular obviamente la formación y el patrón de los miembros durante el desarrollo embrionario. Bueno, básicamente el mecanismo de estos es que se van a unir a receptores específicos en la superficie de las células llamadas receptores de factores de crecimiento de fibroblastos, ¿no? FGFR. Esta unión activa vías de señalización intracelular que básicamente van a modular la proliferación celular, la diferenciación y también la migración de células. Bien, en segundo lugar, fuera de los factores de crecimiento de fibroblastos, vamos a tener estas proteínas conocidas como las proteínas Het-G-Hoc, que básicamente son un conjunto también de proteínas que incluyen 3 miembros principales: Desert, Indian y Sonic. Estas proteínas se nombran así debido a la apariencia espinosa en la drosofila, que vendría a ser una mosca de fruta, ¿no? Que resulta de una mutación en el gen Het-G-Hoc. Bien, cada uno de estos tiene un mecanismo muy distinto. Por ejemplo, lo que es el Sonic Het-G-Hoc, que vendría a ser básicamente SHH, es particularmente importante en varios eventos del desarrollo. El SHH regula el crecimiento y la diferenciación de tejidos durante el desarrollo embrionario, incluyendo la formación del tubo neural, los patrones de los miembros y la diferenciación de las células en el cerebro. Bien, el mecanismo de básicamente es que, al igual que el factor de crecimiento, se va a unir a receptores en la superficie celular, activando una cascada de señalización que afecta la expresión genética. Otra de las proteínas va a ser la proteína WNT, ¿no? Entonces, estas básicamente también son una familia de factores de señalización que se relacionan con el gen de la polaridad segmentaria Wingles en la drosofila, ¿no? Las funciones clave de es que estas proteínas WNT van a ayudar a establecer los patrones de desarrollo en las extremidades, asegurando que se formen correctamente las estructuras de los miembros, ¿no? Y en segundo lugar, también estas proteínas están involucradas en la formación y organización del cerebro medio, una región crucial para la formación neurológica. Y en tercer lugar, la diferenciación de los somitas y estructuras urogenitales. Estas proteínas WNT van a regular la formación de los somitos, es decir, segmentos embrionarios que contribuyen a la formación de músculos y huesos y afectan al desarrollo de estructuras urogenitales. Y finalmente, algo que nos menciona el libro es la superfamilia de los TGF-beta, ¿no? Que básicamente esos también se les llama superfamilia porque incluyen más de 30 miembros, entre los que se encuentran, en este caso, este tipo de proteína, ¿no? El TGF-beta, que prácticamente son proteínas morfogenéticas óseas, conocidas también como las BMP, y básicamente la familia de la activina y el factor de inhibición mulleriano van a ser otro de los ejemplos dentro de esta familia, ¿no? Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Básicamente en la formación de la matriz extracelular, en la diferenciación celular y también algo muy importante en la apoptosis y básicamente lo que es la muerte celular programada, ¿no? En la formación de la matriz celular, pues básicamente estos miembros de esta gran familia van a regular la síntesis y la remodelación de la matriz extracelular, van a incluir también o influir en la diferenciación de varios tipos de células y obviamente no se menciona a todos, pero sí algunos miembros como el BMP van a participar en la regulación de la apoptosis, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, básicamente estas proteínas de la superfamilia del TGF-beta se van a unir a los receptores específicos en la superficie celular y van a activar vías de señalización intracelular que regulan la expresión genética, la diferenciación y también la apoptosis. Ahora, otras moléculas de señalización parácrina van a ser las siguientes.
Y pues vamos a hablar de los neurotransmisores, ¿no? Como la serotonina, el 5-HT, el ácido gamma aminobutírico, el GABA, la adrenalina y la noradrenalina. Estos neurotransmisores también actúan como ligandos en el desarrollo embrionario, regulando funciones como la proliferación celular, la migración y la lateralidad durante la gastrulación. Ahora, también es importante mencionar un aspecto que vendría a ser la redundancia y la regulación de las señales, ¿no? Bueno, las familias de las moléculas de señalización parácrina tienen múltiples miembros que pueden compensar la pérdida de otros, evitando defectos graves en el desarrollo. Y segundo, la interconexión de vías. Las vías de señalización que hemos mencionado siempre están interconectadas, ya que proporcionan múltiples puntos para la regulación y coordinación de estas señales. Y ahora, para terminar este capítulo, vamos a hablar del gen maestro de la embriogénesis, que de hecho ya habíamos puesto un poquito de introducción hace unos minutos, ¿no? Este es el gen Sonic Hedgehog, que básicamente es ACSHH. Y bueno, se menciona primero que en los días anteriores a la biología molecular moderna, los embriólogos pensaban que existía una señal maestra que guiaba todo el desarrollo embrionario, actuando como un morfógeno, ¿no? Es decir, que básicamente como un maestro que establece gradientes de concentración para dirigir la formación de tejidos y órganos, ¿no? Y pues no podríamos estar no seguros de esto, ya que la función de este Sonic Hedgehog es una proteína que actúa como un morfógeno maestro en el desarrollo embrionario y que está involucrada en una amplia gama de procesos, ¿no? Algunos de estos van a ser primero el desarrollo de la vasculatura, es decir, formación de los vasos sanguíneos, van a regular los vasos sanguíneos. Lo segundo es que van a tener mucho que ver con el eje izquierda-derecha y línea media, es decir, establecen la simetría bilateral del cuerpo y la organización de los órganos. Luego tenemos también el desarrollo de extremidades y cerebro. Este gen SHH va a influir en la formación de las extremidades y en la organización del cerebro como tal. Y finalmente también va a afectar el desarrollo del corazón, el intestino, los pulmones, los riñones, los dientes y más estructuras. Básicamente todo un maestro, ¿no? Ahora, el mecanismo de este, pues básicamente es que, como ya habíamos mencionado, se une a su receptor. ¿Y cuál es su receptor? El receptor de este gen SHH va a ser el PACHET. Este receptor PACHET, conocido como PTC, va a eliminar la inhibición, permitiendo la activación del SMO, conocido como el SMOθNET, ¿no? Ahora, como el SMOθNET ya está activado, va a regular positivamente a los factores de transcripción de la familia GLI, el GLI1, el GLI2 y el GLI3, que controlan la expresión de genes específicos, ¿no? Es básicamente como una jerarquización. Luego, básicamente este gen, el Sonic, va a ser modificado por la adición del colesterol y el ácido palmítico, lo que facilita su anclaje de la membrana celular y su capacidad para establecer gradientes de concentración. Y finalmente, la liberación de este gen SHH desde la membrana plasmática, mediada por la proteína dispatchet, como habíamos mencionado, permite la formación de gradientes que influye en el desarrollo, ¿no? De esta manera, pues básicamente se da el mecanismo de acción de este gen. Ahora, es importante también mencionar lo que es la polaridad celular planar, es decir, la vía de la extensión convergente. En otras palabras, básicamente cómo es que se regula la organización y el movimiento de células dentro de un plano de tejido, ¿no? Entonces, esta función, conocida también como función PCP, va a tener dos características importantes. Primero, la extensión convergente, que básicamente esto se da mucho en la neurulación y también en la placa neural cuando se alarga y se estrecha para formar el surco neural. Y también la gastrulación y otras extensiones. Entonces, por ejemplo, durante la gastrulación, las células se van a desplazar medialmente y el eje embrionario se alarga. Otros ejemplos también nos mencionan lo que es la elongación del tracto de salida cardíaco y el desplazamiento de pliegues corporales hacia la línea media. Para que esto suceda, tenemos que tener en cuenta 4 tipos de procesos. Primero, las proteínas que están involucradas, ¿no? Entonces, esta vía del PCP, que es la polaridad celular plana, va a ser principal en la vía WNT no canónica, que involucra las proteínas transmembrana, el Frislet, conocidas como FZ, y el CLSR y el BANK, básicamente.
Y también, en segundo lugar, otra de las características de esta vía de señalización del PCP va a ser la activación del Dishebelt, conocido como el DVL. Estas proteínas van a activar básicamente a lo que es el DVL, que regula la vía de señalización de las sinasas RHO y el RAC. Ahora, también va a tener que ver mucho la regulación del citoesqueleto, porque es como una cascada, ¿no? Entonces, el Dishebelt, básicamente va a activar las sinasas N-terminales de lo que vendría a ser la vía GNK, que regulan los cambios en el citoesqueleto y la organización celular. Y finalmente, pues algunas mutaciones pueden ocurrir y también algunos defectos, ¿no? Las mutaciones en este caso, como el gen FZ, el CELSR, el VANGL y el DVL pueden causar defectos en el cierre del tubo neural. Y en humanos, las mutaciones en este caso del VANGL también va a estar vinculado con estos defectos similares. Nos recordemos que la embriología como tal pues se da en estudios de ratones o de animales que pueden tener su embriogénesis igual al del ser humano, ¿no? Entonces, ahora ya que hemos hablado de la vía de la polaridad celular planar, hablemos de la vía de Notch. Bien, la función de esta vía básicamente es que va a tener que ver mucho con la proliferación celular, la apoptosis y básicamente las transiciones entre epitelio y mesenquima y también la diferenciación neuronal y la angiogénesis, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos mencionado de manera rápida, no hay mucho que mencionar. La proliferación celular obviamente se va a referir a básicamente regular o controlar el crecimiento y la división de las células, va a tener que ver mucho con la muerte celular programada y el cambio de células epiteliales y a mesenquimas, y finalmente también va a interferir en la formación de neuronas, ¿no? Eso sí no mencionamos, es que el mecanismo de cómo va a suceder esto va a ser la siguiente. Primero, la interacción de receptor-ligando. Los receptores Notch se unen a ligandos transmembrana de la familia DSL, es decir, delta, serrate, LAC2, que básicamente es un contacto directo entre las células. En segundo lugar, pues se va a dar lo que es la incisión y la translocación. La unión de estos ligandos básicamente va a inducir a un cambio de conformación del receptor Notch, lo que resulta en la incisión de su dominio intracelular. Ahora, este dominio básicamente que está encendido entra al núcleo y se une a una proteína represora, eliminando su actividad inhibidora y permitiendo la activación de los genes blancos, ¿no? Y finalmente, pues obviamente si es que existe algún tipo de cambio o de mutación o cuando no hay una un correcto mecanismo, se va a dar algunos tipos de síndromes. En este caso el síndrome de Alaguille, ¿no? Que vendría a ser una mutación en el gen JAG1 o también en el Notch2, que pueden causar este síndrome, ¿no? Que básicamente se caracteriza por defectos en el tracto de salida cardíaco, anomalías esqueléticas, anomalías oculares, renales y hepáticas, ¿no? Algunas otras mutaciones también en lo que tiene que ver este gen JAG1 van a estar relacionados con la tetralogía de Fallot. Y bueno amigos, esta solamente es una introducción de todo lo que se va a ver en el libro, así que si algunos rasgos no se han entendido, pues vamos a verlo de manera más detallada. Y pues hemos terminado con el capítulo 1, Introducción a la regulación y la señalización molecular del libro de embriología de Lachman. Nos vemos en una siguiente. Si te gustó, dale like y suscríbete.